la celebración del segundo domingo del tiempo durante el año. Cada domingo conoceremos más sobre la vida pública de Jesús, el anuncio del reino, e iremos profundizando en la historia de salvación. Hoy Jesús nos llama a cada uno por su nombre, nos invita a conocerlo y seguirlo. Celebremos esta Eucaristía dispuestos a escuchar su voz y a buscar el encuentro con Él. Nos ponemos de pie. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios cantando.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por su palabra, el Señor se da a conocer. Nos revela su amor y su voluntad. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Elí le respondió: «Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu siervo escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habitan ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si bien este ciclo litúrgico, el Evangelio que predomina es el Evangelio de Marcos, en este domingo, el segundo durante el año, pero en realidad es casi como el primero, porque el primer domingo está ocupado por la solemnidad del bautismo de Jesús, donde termina el tiempo de Navidad y comienza este tiempo común. Pero la Iglesia, para nuestra contemplación en este domingo, nos presenta el Evangelio de Juan, que tiene una continuidad con la Epifanía y con el bautismo, ¿no? La fiesta de la Epifanía, la fiesta del bautismo, son una Epifanía de Jesús, como las bodas de Caná. Y este Evangelio, esta parte del Evangelio, tiene conexión con esa Epifanía. Por eso es como que la Iglesia pedagógicamente va hilvanando los textos bíblicos del Nuevo Testamento especialmente, para ayudarnos a nosotros a profundizar en el encuentro con Jesús.
Y el Evangelio de Juan tiene en ese primer capítulo, él arma su Evangelio como semanas. Y esta es la primera semana, después del prólogo, que se proclamó varias veces durante el tiempo de Navidad. Después del prólogo empieza esa semana donde en 2 oportunidades el lugar central lo ocupa Juan el Bautista. Después hay 2 oportunidades donde aparece Jesús en la escena. Esta es la segunda oportunidad. En la anterior Juan va a decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy dice solamente, ese es el Cordero de Dios. Y luego termina esa semana con las bodas de Caná. Si ustedes van al texto bíblico van a ver que dice 3 días después se celebraban unas bodas en Caná de Galilea. Es 3 días después de este momento. Juan tiene en mente el libro del Génesis, la creación en una semana. Entonces él arma esa primera semana donde se está realizando una nueva creación. Y culmina esa semana con las bodas porque es la alianza, es la boda que Dios celebra con su pueblo. Y ya a partir de ahora Juan el Bautista se corre de la escena y el que ocupa el lugar central es Jesús. Entonces el Evangelio nos muestra a Juan, que a mí me gusta decir que es lo grande de Juan, que Jesús mismo dice, ¿no? No hay en el mundo un hombre más grande que Juan el Bautista. Lo grande de él es esa madurez que él tiene y ese profundo autoconocimiento que tiene Juan el Bautista. Él sabe que él no es el Mesías, ni el profeta, va a decir, ni Elías, que es una voz que clama en el desierto. Y él sabe, sí, que él tiene una misión encomendada por Dios, que es preparar el camino para el Señor. Y eso es lo que él está haciendo. Entonces Juan el Bautista no tiene ninguna dificultad en desprenderse de sus discípulos. Por eso los manda, ese es el Cordero de Dios, ¿no? O sea, a él es al que tienen que seguir. Y en esto el evangelista Juan, a través de Juan el Bautista, nos enseña también cómo debe ser nuestra actitud en la comunidad de fe. No, a veces nos sucede que en distintos grupos, ¿no? Cada grupo cristiano es porque Dios lo ha llamado para una tarea específica dentro de la comunidad cristiana. Y a veces pasa que el que coordina el grupo, si alguien de su grupo se siente atraído luego por otro, porque de acuerdo al carisma que cada uno ha recibido, se siente mejor en realizando una tarea u otra, es donde nos vamos poniendo en práctica el carisma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y a veces cuando alguien se va de un grupo a otro, ahí al que coordina le agarra como una crisis. Y hoy Juan dice, el evangelista dice, mira, lo importante no es en qué grupo estás, lo importante es que seguís a Cristo, porque de eso se trata, de seguirlo a Jesús. Y cada uno según el carisma que ha recibido y en el estado de vida al cual Dios lo ha llamado. Si reconoces que esa es tu vocación, que ese es el estado de vida en el cual Dios te llamó, que esa es la tarea que Dios te encomendó, esa es la mejor tarea para vos. Y tenés que disfrutarlo, tenés que sentirte feliz, porque estás realizando el plan que Dios tiene para vos. Y para cada uno tiene un plan distinto. Y para cada uno tiene carismas distintos. Entonces con esa diversidad justamente es que la iglesia, la comunidad cristiana, crece, se enriquece. Entonces lo que nos tiene que alegrar es cuando alguien ha encontrado su lugar dentro de la comunidad cristiana, más allá del grupo que sea. Más allá del grupo. Porque al que seguimos, tenemos que repetirnoslo muchas veces, al que seguimos es a Jesús, no a otro. Todos los demás, todos, somos instrumentos, somos servidores de esta palabra que se hizo carne. Y mientras lo van siguiendo, Jesús que se da vuelta y les pregunta, ¿qué quieren? Jesús sabía lo que ellos querían. Pero Jesús quiere escuchar de boca de ellos
qué es lo que están buscando. Hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros esa misma pregunta. Hoy ustedes dejaron la comodidad de su casa un domingo a la mañana, a las 11, para venir a celebrar su fe. Y hoy Jesús les pregunta a cada uno, nos pregunta a cada uno, ¿qué querés? Él quiere escuchar de nosotros mismos qué es lo que queremos, por qué lo buscamos. Él conoce nuestro corazón, pero es importante que nosotros le expresemos nuestro deseo, el qué queremos, qué quiero de Jesús yo, por qué lo busco, cuáles son mis necesidades, ¿no? Entonces le expongo a Jesús mi corazón, con mis palabras, sin ningún tipo de dificultad. En el Evangelio de Juan, la respuesta que Jesús les da está para enseñarle a su comunidad algo. Jesús no les da ningún dato intelectual. Les dice, vengan y lo verán. Vengan a hacer experiencia de Jesús. ¿Por qué? En aquel tiempo parece ser que dentro de la comunidad cristiana estaban los que creían que a la salvación se accedía, se llegaba por el conocimiento, por lo intelectual, el grupo de los gnósticos llamados. Y Juan hoy responde que no es por lo que yo sé, no es por la información que puedo obtener, una información que queda acá, sino por la experiencia que hago de Jesús. Ellos necesitaban pasar por la experiencia, ir con Jesús a su casa, estar con Él, que es muy distinto que leer sobre Él. El estar es hacer esa experiencia de ese encuentro profundo con Jesús. Hoy nosotros hacemos experiencia de Jesús, nos encontramos profundamente con Jesús. No hay nadie en el mundo que no pueda hacer esa experiencia de Jesús. Todos estamos llamados a experimentarlo a Jesús vivo y presente en medio nuestro. Es cuestión de quererlo, es cuestión de pedirlo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos experiencia de este Jesús que está vivo, que está presente en medio nuestro, la oración, el pedido, sale de otra manera, ¿no? A veces aparecen esas cadenas y esas cosas que hacen de la oración algo mágico, y eso es totalmente contrario a nuestra fe. La oración no es algo mágico, que yo rezo 2 Ave Marías y se terminó el coronavirus, y si rezo una Ave María más, se cura uno de cáncer. No funciona así la oración. La oración no es yo te doy a Dios y vos me das. La oración madura de un conocimiento profundo de Jesús sale espontánea y sale como sale, no es una receta. Sale del corazón, lo que la fe no se mide con cantidad de oraciones. La fe es esa experiencia profunda donde yo le puedo decir a Dios lo que estoy sintiendo, lo que le estoy pidiendo, y tal vez le diga porque me sale una sola palabra. Y esa sola palabra que sale de lo más profundo de mi corazón, de esa necesidad que tal vez tengo en ese momento, hace que se produzca aquello que estoy queriendo, hace que Dios me conceda aquello que estoy queriendo. Esas otras, así tipo matemáticas, son oraciones frías, que no dicen nada. Tal vez para algunos sí, para el que la hizo, pero la misma oración tal vez para otro no sirve, porque depende de la experiencia que yo tengo de Jesús. Por supuesto que en la oración comunitaria, como la Eucaristía, por ejemplo, o otras oraciones, necesitamos oraciones armadas, necesitamos una estructura, porque si no, no nos entenderíamos. Pero fíjense que en el centro de la Eucaristía, las oraciones que nosotros tenemos no son armadas por cualquiera, son palabras del mismo Jesús, que tiene otra autoridad, ¿no?, en la comunidad cristiana.
Y la oración central que nos une es la del Padre Nuestro, que es la oración que Dios más conoce, porque es la oración armada por su propio Hijo. Es la oración más familiar para Dios. Por eso cuando no sabemos cómo pedir, la mejor oración que podemos hacer cuando estamos es el Padre Nuestro, porque es la oración que el Padre más conoce, es la oración que hizo su propio Hijo. Entonces ellos hacen esa experiencia. Y dice el Evangelio, eran alrededor de las 4 de la tarde. Eso significa que para Andrés y el otro discípulo que no sabemos cómo se llamaba porque no lo nombra, ese momento les cambió la vida, ese momento de ese encuentro con Jesús, de estar en la casa con Jesús, que no sabemos de qué habrán hablado, pero ese momento marca para ellos un antes y un después. Y en nuestra vida nos pasa lo mismo. Cuando tenemos experiencias profundas de Dios, seguramente recordamos el momento. Cuando tenemos experiencias marcantes en la propia vida, buenas y las traumáticas, esas experiencias que nos marcan, seguramente recordamos la hora. Y hasta nos queda grabado cómo fue ese momento. A ellos les pasó eso, por eso recuerdan, era alrededor de las 4 de la tarde. Y esa experiencia de Jesús los lleva ahora sí a un conocimiento más profundo, pero que no surge de haberlo leído, surge de esa relación con Jesús. Y fíjense que cuando Él les pregunta qué quieren, ellos le dicen maestro, rabí. Pero cuando salen de la casa de Jesús y Andrés no se puede contener y necesita compartir con otro esa experiencia, que es lo que nos pasa a todos nosotros, cuando tenemos una experiencia fuerte de Dios, necesitamos automáticamente, la queremos compartir porque no cabe prácticamente dentro nuestro. Entonces al primero que encuentra es a su hermano Simón, y ahí Andrés le dice, hemos encontrado al Mesías. Ya no le dice un maestro, le dice el título más grande de Jesús, el Mesías, que traducido, dice Juan, significa Cristo, porque claro, escribe en griego y pone a propósito la palabra hebrea, pero la traduce al griego Cristo. Faltaría decir que al castellano significa ungido, ¿no? Entonces encontramos al Mesías. Y también hace lo mismo, le dice, vení, hacé vos ahora tu experiencia. Yo te doy este dato, pero no te va a alcanzar el dato que te doy. Ahora necesitas hacer tu propia experiencia, vení. Y ahí el encuentro de Pedro con Jesús es distinto que el que tuvieron los otros. Y a Pedro, a Simón, ese encuentro le va a cambiar la vida tanto que le cambia el nombre. Jesús lo reconoce y dice, vos sos Simón, sos el hijo de Juan. Pero de ahora en adelante te vas a llamar Kefas. Otra vez una palabra griega, Pedro. Después Jesús le va a decir por qué le cambió el nombre, pero era demasiado decirle todo en el mismo momento, ¿no? Pedro tiene que hacer más experiencia todavía de Jesús para entender por qué le cambió el nombre. Y hoy Jesús se encuentra hoy con nosotros. Hoy nosotros también, como ellos, fuimos o estamos yendo a encontrarnos con Él. Nos estamos encontrando con Él. Y seguramente cada uno de nosotros hará su experiencia. Esa palabra a través de la cual Dios nos habló, a cada uno le llega según el deseo de Dios que tiene para cada uno. Y cada uno le dirá hoy a Jesús qué es lo que quiere. Y desde esa necesidad que cada uno tiene, Dios responderá a cada uno de acuerdo a su propia necesidad. Qué importante que hoy podamos alegrarnos de encontrarnos con Él. Y qué importante que podamos hacer esa profunda experiencia de Dios. Ojalá todos podamos tener esa experiencia de este Jesús que está vivo, que está presente en medio nuestro.
Qué importante que como comunidad podamos ser ese nexo, como el Bautista, como Andrés, como los demás, ese nexo para que otro también pueda, ven y verás, vení, haz tu propia experiencia de este encuentro con Jesús. Y seguramente que como a ellos nos cambiará la vida. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de Jesús solo intelectual, y con el tiempo ese conocimiento se va enfriando, probablemente. Pero cuando tenemos una experiencia profunda de Dios, pueden venir viento en contra y no lo vamos a soltar, no lo vamos a abandonar. Que podamos tener siempre esa profunda experiencia de Jesús, sintiéndolo, sabiendo que Él viene siempre a nuestro encuentro, que Él sale con nosotros a trabajar, que Él está en nuestra casa, que Él está en todas las necesidades, en los momentos buenos, en los momentos difíciles, que podamos sentirlo vivo y presente en medio nuestro. Que el Señor nos conceda esta gracia y todas las gracias que hoy más estamos necesitando. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención rezamos juntos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que pueda anunciar con fidelidad el mensaje de salvación y denuncie todo lo que amenaza la vida del hombre. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que tu voz penetre en sus corazones y actúen pensando en el bien de nuestro pueblo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, los que están solos o sufren la indiferencia de los que los rodean, para que reciban la atención y el amor que necesitan. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que siempre esté atenta a tu palabra y dispuesta a cumplir tu voluntad. Oremos. Escúchanos, Señor. En acción de gracias por los 82 años de Nelly Marinoni, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Víctor Julio Caravaggio, Sixta Medina, Nelson Caravaggio, Mauro Granadillo, Orlando Guamán Benito, Guillermina Beiroa, María Blanca Lobatode Checato, José Manino, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Todas estas intenciones, Padre, y aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima, San Isidro, San Vicente Palotti y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Víctor, Julio, Sixta, Nelson, Mauro, Orlando, Guillermina, María Blanca, José. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús presente entre nosotros, en medio nuestro, digámosle al Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos con alegría.
Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludemos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. el próximo 22 de enero es el día de nuestro fundador, San Vicente Pallotti. Entonces ese día no va a haber misa presencial acá en la sede parroquial, sino que va a ser a las 19 horas en nuestro centro de espiritualidad que está en la calle Cuba, en Núñez, entre Iberá y Quesada. Pueden anotarse para esa misa y participar allá presencialmente, y si no, a las 19 horas, a través del Facebook de la parroquia, pueden unirse a la celebración de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda la abundante bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Jesús, permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Y para la ofrenda está la cajita puesta ahí a la salida, ¿no? Porque por cuestiones de protocolo de salud no se puede pasar la canasta, entonces queda ahí a la salida el que quiera y pueda. Bienvenido. Anunciemos con alegría nuestro encuentro con Jesús.